La historia comienza en una Madrid oscura, degradada y hostil, donde el poeta Max Estrella, un hombre ciego y pobre, vive junto a su esposa Madame Collet. A pesar de haber sido un intelectual reconocido en otros tiempos, Max se encuentra en la miseria más absoluta. Su realidad es un espejo deformado del fin del siglo XIX español, donde la cultura, la moral y la justicia se hallan tan quebradas como su destino. Una tarde, Max recibe la visita de su inseparable amigo, Don Latino de Hispalis, un pícaro vividor que acompaña al poeta en sus noches de bohemia. Don Latino le propone salir a vender sus libros a un librero llamado Zaratustra, quien suele aprovecharse de artistas desesperados. Aunque Madame Collet se muestra reticente, Max acepta, movido por la necesidad y el deseo de evadirse de su pobreza. En las calles de Madrid, la noche cae como un velo denso. Los cafés y tabernas están llenos de personajes marginales, poetas fracasados, periodistas mediocres, soldados sin rumbo y prostitutas que buscan sobrevivir. Valle Inclán retrata este ambiente con una mezcla de ironía y tragedia, fundando lo que él llama el esperpento, un estilo literario que deforma la realidad para revelar su verdadera esencia grotesca. Cuando Max llega con Don Latino a la librería de Zaratustra, descubre que el comerciante le paga una miseria por sus libros. El poeta se indigna, lo insulta y exige respeto a su talento. Pero su protesta se ahoga en la indiferencia del librero, que le recuerda crudamente su decadencia. Herido en su orgullo, Max abandona el lugar y comienza un vagabundeo nocturno junto a Don Latino. En su recorrido, ambos personajes se topan con diferentes figuras del Madrid marginal, la prostituta Enriqueta la pisa bien, el periodista Don Filiberto, y el tabernero Pica Lagartos, todos retratados con tonos de caricatura amarga. Max, entre risas y alcohol, va mostrando su visión desencantada del mundo. Para él, España es una farsa trágica, un país de injusticia, hipocresía y corrupción donde los hombres de espíritu están condenados a la ruina. El tono se vuelve cada vez más oscuro. Max, en un arranque de lucidez desesperada, se enfrenta verbalmente a la autoridad y proclama su rebeldía contra el sistema. Don Latino, más interesado en emborracharse, trata de calmarlo, pero el poeta ya está atrapado por su propio abismo interior. Su ceguera se convierte en símbolo, aunque no puede ver con los ojos, percibe con claridad la podredumbre moral de su entorno. El primer capítulo de esta tragedia moderna cierra con ambos caminando sin rumbo por las calles frías y silenciosas. Max, apoyado en el brazo de Don Latino, murmura versos y pensamientos sobre la muerte, el arte y la miseria. Valle Inclán describe la escena con un lirismo sombrío, transformando la ciudad en un laberinto de sombras donde los sueños de grandeza se han convertido en grotescos reflejos. En ese primer recorrido nocturno, la obra plantea su núcleo filosófico: la realidad española no puede representarse de forma idealizada, sino a través de la deformación crítica del esperpento, donde los héroes se reflejan en espejos cóncavos que los reducen a caricaturas. Max Estrella se alza, así, como el símbolo del artista derrotado, lúcido y trágico, que busca dignidad en un mundo sin compasión. La noche continúa, la bohemia se oscurece, y la tragedia comienza a tomar forma. La noche madrileña continúa extendiendo su manto sobre los dos vagabundos de la bohemia, Max Estrella y Don Latino de Hispalis. Tras su amarga experiencia con el librero Zaratustra, ambos buscan refugio en una taberna. El ambiente está cargado de humo, risas torpes y el murmullo de conversaciones inútiles. Allí se reúnen personajes que representan distintos rostros de la decadencia social, poetas fracasados, periodistas serviles y burócratas sin alma. Entre las mesas, Max y Don Latino se sientan a beber vino barato. La conversación se enciende. El poeta, entre la lucidez y la embriaguez, lanza reflexiones amargas sobre la miseria del arte y la hipocresía de una España que castiga el talento y premia la mediocridad. Don Latino asiente de forma interesada, riendo con la boca llena de pan y chorizo, sin comprender del todo la profundidad de las palabras de su amigo. En el rincón del local, un grupo de intelectuales discute con aire pedante sobre política y estética. Max, movido por su orgullo herido, se une a la conversación y los ridiculiza. Los acusa de ser farsantes que hablan de libertad mientras sirven a los poderosos. Su tono se eleva hasta la ironía más cruel. Entre carcajadas y reproches,
el poeta revela su visión esperpéntica del mundo, un espejo deformado donde todo ideal se vuelve grotesco, y donde la gloria se pudre en el ridículo. Cuando la tensión alcanza su punto más alto, entra en la taberna la prostituta Enriqueta Lapisabien, quien reconoce a Max y lo saluda con afecto. Su presencia introduce una nota humana en el ambiente áspero. Ella le ofrece una sonrisa sincera, gesto que contrasta con la frialdad de los demás. Max, agradecido, le dedica unos versos improvisados que conmueven a todos. En ese instante fugaz, el poeta recupera su dignidad, aunque solo sea por un momento. Poco después, un altercado estalla. Un grupo de policías irrumpe en la taberna para dispersar a los presentes. Uno de ellos reconoce a Max, lo acusa de escandaloso y lo toma por un agitador. El poeta protesta con orgullo, declarando que su único crimen es pensar y escribir. El tono grotesco se mezcla con la tragedia cuando el agente lo insulta, burlándose de su ceguera. Don Latino, lejos de defenderlo, intenta calmar la situación con torpes halagos hacia los agentes. Su cobardía contrasta con la dignidad de Max, que no baja la cabeza ante la autoridad. Al final, los policías deciden arrestarlo y lo arrastran hacia la calle. Don Latino lo sigue de mala gana, más preocupado por no perder su sombrero que por el destino de su amigo. En la comisaría, el ambiente es opresivo. El sereno, los guardias y el jefe de policía son caricaturas grotescas del poder, ignorantes, crueles y absurdos. Valle-Inclán convierte la escena en un espejo deformado del sistema judicial español, donde el pobre y el artista siempre son culpables. Max, indignado, exige justicia y se niega a callar. Su verbo poético se convierte en arma, denunciando la corrupción, la miseria del pueblo y la farsa del orden social. Mientras tanto, Don Latino intenta convencer al jefe de que todo ha sido un malentendido. Su voz servil y su lenguaje adulador muestran su falta de principios. Max, al escucharlo, siente un profundo desprecio, aunque todavía lo considera su compañero de desventura. La escena termina con el poeta encerrado en un calabozo oscuro. Allí, solo y exhausto, reflexiona sobre su vida y sobre el destino del artista en un país ciego. La ironía es amarga, un ciego que ve más allá de todos, un poeta encarcelado por hablar de la verdad. El esperpento alcanza su sentido pleno, la tragedia se ha vuelto ridícula, y la justicia, una parodia. En la celda, Max recita versos en voz baja, mientras una tenue luz se filtra por los barrotes. La noche avanza, y el aire frío de Madrid parece oprimirlo como un símbolo de un mundo sin redención. Afuera, Don Latino se marcha tambaleando, prometiendo volver, aunque en el fondo sabe que su lealtad tiene precio. El capítulo concluye con un tono de desesperanza poética. Max Estrella, en su soledad, representa la lucidez del artista que, aun en el abismo, no renuncia a la palabra ni al sueño. Madrid, grotesca y trágica, se convierte en un escenario donde la miseria se disfraza de ley y el genio se castiga como una ofensa. La madrugada se cierne sobre Madrid como una sombra interminable. Tras pasar la noche en prisión, Max Estrella es liberado gracias a la intervención de Don Latino de Hispalis, que logra convencer a un funcionario con astucia y halagos. Sin embargo, el poeta sale del calabozo con el alma más rota que antes. Su cuerpo cansado y sus ojos ciegos se enfrentan a un mundo que parece burlarse de su sufrimiento. Don Latino lo guía entre las calles empedradas, iluminadas apenas por los faroles que parpadean como ojos enfermos. Max siente el frío en los huesos, el ruido de las ruedas de los coches de caballos y el olor agrio del amanecer madrileño. En cada esquina, mendigos dormitan bajo mantas raídas, vendedores ambulantes preparan sus puestos y mujeres cansadas vuelven del trabajo nocturno. El poeta percibe el alma del pueblo, una mezcla de resignación, hambre y esperanza. España es una deformidad grotesca, murmura con amargura. Don Latino, sin comprender del todo, asiente mientras busca una taberna abierta. De camino, se cruzan con Lapisabien, quien los acompaña por un rato. Ella,
con su voz cansada pero dulce, les cuenta la historia de un joven obrero muerto en una huelga. Su relato conmueve a Max, que siente en el corazón la injusticia de un país que castiga al pobre por luchar. La prostituta desaparece entre las sombras, dejando en el aire un perfume triste. Poco después, los dos amigos se detienen ante una librería cerrada. Max recuerda sus días de gloria, cuando su nombre aparecía en revistas y sus versos eran celebrados. Ahora nadie los lee, ni los recuerda. Don Latino intenta consolarlo con chistes torpes, pero el poeta siente que su vida se desmorona. Con un gesto teatral, levanta el bastón al cielo y exclama: «La tragedia española no tiene héroes, solo mártires del ridículo». Ambos continúan caminando hasta llegar a una taberna donde se reúnen anarquistas y obreros. Max, atraído por la voz de la protesta, se une a la conversación. Habla con pasión sobre la libertad, el arte y la justicia. Los jóvenes lo escuchan con respeto, impresionados por su elocuencia. Pero su discurso pronto se vuelve una sátira amarga, denuncia que el pueblo, engañado por promesas vacías, termina riendo de su propia desgracia. El esperpento cobra forma en sus palabras: el mundo ha perdido la proporción, la dignidad se ha vuelto caricatura. Un obrero exaltado le dice que la revolución cambiará todo. Max, con serenidad trágica, responde que nada cambiará mientras los poderosos sigan siendo los dueños del alma del pueblo. La tensión aumenta hasta que la policía irrumpe nuevamente en el local. Golpes, insultos y gritos llenan el aire. Don Latino logra escapar, pero Max es derribado por un agente. En el suelo, ríe con una risa amarga que hiela el ambiente. La comedia se repite, solo cambian los bufones. Al salir de la taberna, Don Latino ayuda a su amigo a incorporarse. Caminan tambaleantes por las calles vacías, hasta llegar a la Paseo del Prado, donde las luces del amanecer comienzan a pintar el cielo de tonos grises. Max, agotado, siente que su vida se apaga lentamente. Recuerda a su esposa, Madama Collet, y a su hija Claudinita, y un profundo dolor se adueña de su voz. Sabe que la miseria no solo ha destruido su arte, sino también su hogar. Se detienen frente a una iglesia. Max escucha el repicar de las campanas y siente una ironía cruel: el sonido sagrado resuena sobre un mundo profano y podrido. Habla con tono solemne, como si pronunciara su propio epitafio. Dice que España es un país de sombras, donde la tragedia se viste de farsa, y el arte se muere de hambre entre aplausos hipócritas. Don Latino lo observa sin comprender, mientras busca en los bolsillos unas monedas para comprar vino. La mañana avanza. Max se sienta en un banco, agotado, con el rostro pálido y los labios resecos. Su voz, apenas un susurro, cita versos de Cervantes y Quevedo. Su genio se confunde con la locura. Don Latino, temeroso, intenta convencerlo de regresar a casa. Pero Max se niega. Dice que la vida, para él, ya ha terminado. Que solo le queda asistir al último acto de su propia comedia. El capítulo concluye con una imagen de desolación. Madrid despierta, indiferente, mientras dos figuras envejecidas caminan hacia el olvido. La ironía es total: el poeta que soñó con la gloria termina arrastrando su miseria por las calles que inspiraron su arte. La ciudad, grotesca y cruel, refleja la muerte del ideal y el triunfo de la deformidad humana. El amanecer se levanta sobre Madrid como un telón gris. Las sombras de la noche se disuelven, y las luces del amanecer revelan los rostros cansados de los que sobreviven en la miseria. En un rincón del Paseo del Prado, Max Estrella y Don Latino continúan su recorrido errante. El poeta, débil y extenuado, siente como la vida se le escapa con cada paso. Su cuerpo parece un espectro que arrastra los restos de su genio. A lo lejos, se escucha el bullicio de la ciudad que despierta. Carros, pregones y risas vacías llenan el aire. Max comenta con voz grave que el amanecer no es más que una burla de la luz, un falso consuelo que disfraza la miseria de esperanza. Don
Don Latino, que apenas presta atención, insiste en buscar una taberna abierta. El vino nos da calor, compañero, dice con tono torpe. Max sonríe con melancolía. El vino me da olvido, que es más sagrado. Ambos se detienen ante una tienda de empeños, donde Don Latino intenta vender el abrigo de su amigo, sin su consentimiento. Max lo descubre y, en un estallido de furia, lo acusa de traidor. Don Latino, avergonzado pero sin dejar la burla, responde que la pobreza no deja espacio para la dignidad. La escena se vuelve grotesca, dos hombres que se dicen amigos discuten en plena calle por las ruinas de una vida. La gente los mira y ríe, son el espectáculo del hambre. De repente, el ruido de un coche oficial interrumpe la escena. De él desciende Don Filiberto, un político adulador que alguna vez elogió la obra de Max. Finge sorpresa al verlo en tan deplorable estado. Le ofrece dinero y palabras vacías, prometiéndole ayuda, pero el poeta rechaza el gesto con orgullo. No quiero limosnas de quien vende la justicia, dice con voz temblorosa. El político se aleja ofendido, y Max cae de rodillas, presa del cansancio y del hambre. Don Latino lo sostiene mientras una multitud curiosa se acerca. Algunos murmuran que aquel ciego que delira fue un gran poeta. Una mujer le da una moneda, un niño le ofrece un pedazo de pan. En ese instante, Max siente un destello de ternura por el pueblo que sufre y a la vez se burla. Dice que el alma española está hecha de contradicción, es noble en la desgracia y cruel en la esperanza. Camina unos pasos más, y frente a una iglesia escucha los rezos de una procesión. La música religiosa se mezcla con el rumor del mercado cercano. El contraste lo sobrecoge, el dolor de los pobres y la indiferencia de los que oran por rutina. Max levanta el bastón hacia el cielo y pronuncia con solemnidad su famosa idea del esperpento, el arte de reflejar la realidad deformada, tal como se vería en los espejos cóncavos del callejón del gato. En ese reflejo grotesco, dice, se esconde la verdad de España, una nación que ha perdido la armonía y se contempla a sí misma en el ridículo. Don Latino no entiende del todo su discurso, pero ríe y brinda por la ocurrencia. Max, en cambio, siente que ha alcanzado una revelación artística. El esperpento no es burla, sino espejo, no destruye, sino que revela. La tragedia española, dice, solo puede narrarse desde la deformidad. En ese instante, se convierte simbólicamente en el profeta de una nueva estética, nacida del dolor y la desesperanza. Los dos amigos se sientan junto a una fuente. Max, exhausto, bebe agua mientras recita versos antiguos. Don Latino adormece bajo el sol. La escena parece apacible, pero en el aire se respira la cercanía de la muerte. Un vendedor ambulante se les acerca para ofrecer periódicos. En uno de ellos se lee la noticia del fusilamiento del joven obrero que conocieron la noche anterior. Max tiembla. Comprende que el sacrificio del inocente es el símbolo final del absurdo. Con lágrimas invisibles, murmura, España está crucificada en su propio barro. Se levanta, tambaleante, y camina unos metros más. Su cuerpo no resiste. Cae lentamente al suelo, con los labios murmurando los últimos versos de su vida. Don Latino corre hacia él, lo toma del brazo y grita su nombre. No hay respuesta. Solo el silencio del amanecer. La ciudad, indiferente, sigue su curso. Un transeúnte comenta que un borracho ha muerto. Don Latino recoge el bastón del poeta y, con torpeza, busca en sus bolsillos. Entre risas y llanto fingido, se aleja con las pocas monedas que encuentra. La tragedia se cierra como una farsa. En la distancia, las campanas repican. Madrid despierta del sueño, pero Max Estrella duerme para siempre, habiendo revelado con su muerte el rostro grotesco y sublime de una nación. El cuerpo de Max Estrella yace inerte en la calle, bajo la débil luz del amanecer madrileño. Su rostro conserva una expresión serena, como si hubiera alcanzado la paz que le negó la vida.
A su alrededor, la ciudad despierta sin advertir que ha muerto uno de sus poetas más lúcidos. Don Latino de Hispalis, su inseparable compañero, se inclina sobre él. Finge compasión, pero sus ojos se deslizan hacia el bastón, los bolsillos, las monedas. En un gesto mezquino, roba lo poco que queda del poeta y se aleja tambaleante, murmurando entre dientes versos que no comprende. El cadáver de Max es hallado por un grupo de transeúntes. Algunos lo reconocen, otros lo confunden con un mendigo. La noticia se esparce pronto: ha muerto Max Estrella, el poeta ciego. Un periodista sensacionalista acude y escribe una crónica exagerada, transformando su tragedia en espectáculo. La muerte, como la vida, se convierte en una caricatura. En su hogar, Madama Collet y Claudinita reciben la noticia con un dolor silencioso. La hija llora junto al retrato de su padre, la madre reza, sin esperanza. Mientras tanto, en una redacción de periódico, los intelectuales discuten sobre la figura del poeta muerto. Algunos lo llaman genio incomprendido, otros, loco bohemio. Las palabras se mezclan con la hipocresía. Todos lo admiran ahora que no puede responder. La sociedad que lo marginó en vida lo glorifica en la muerte. El esperpento alcanza su culminación, la tragedia convertida en farsa pública. En una escena paralela, Don Latino aparece en una taberna, bebiendo en honor de su amigo fallecido. Brinda por él, entre risas y falsas lágrimas. Los borrachos a su alrededor aplauden sin entender de qué se trata. En medio de su embriaguez, Don Latino cree ver la sombra de Max, que lo observa con gesto severo. Tiembla, intenta hablarle, pero la visión se desvanece entre el humo. Su conciencia lo traiciona, aunque solo por un instante. La obra cambia entonces de tono. En un espacio simbólico, el alma de Max recorre una visión onírica de Madrid. La ciudad se transforma ante él, los edificios se curvan, los rostros se distorsionan, las luces parpadean como si el mundo entero fuese un espejo roto. En esa dimensión espectral, el poeta contempla a los personajes que conoció: el obrero fusilado, la prostituta la pisa bien, los mendigos, los políticos y los literatos hipócritas. Todos parecen atrapados en una danza grotesca, una procesión de almas deformes que representa la corrupción moral de España. Max comprende entonces que su vida ha sido una parábola. Cada escena, cada encuentro, cada humillación tenía un propósito: revelar el absurdo que rige la existencia. Su ceguera física se convierte en visión espiritual. Donde los demás ven rutina, él percibe tragedia y poesía. Sabe que su muerte no cambiará nada, pero su mensaje quedará como testimonio del esperpento que define a la sociedad moderna. Mientras su espíritu se aleja, recuerda las palabras que pronunció en vida: España es una deformidad grotesca que solo puede reflejarse en espejos cóncavos. En su revelación final, ve que esos espejos no están en el callejón del gato, sino en el alma de cada hombre que vive entre la mentira y la resignación. Max sonríe, resignado, y desaparece entre los reflejos. La narración retorna a la realidad. Días después, en la casa del poeta, su esposa y su hija son desalojadas por las deudas. Nadie las ayuda. La muerte del artista no trajo redención, sino olvido. Solo queda la ironía: el funeral es sencillo y mal pagado. Don Latino acude al entierro, tambaleante, con un clavel en la solapa. Hace un discurso ridículo sobre la amistad y la gloria, mientras los pocos asistentes asienten distraídos. Cuando el féretro desciende a la tierra, una ráfaga de viento apaga las velas. La última escena muestra a Don Latino caminando solo por la noche madrileña, borracho y perdido. En las calles oscuras, cree escuchar la voz de Max llamándolo desde el más allá. El viento repite su nombre una y otra vez, hasta que cae de rodillas, aterrado. Entre lágrimas y risas, pide perdón, pero no hay respuesta. Solo el eco del vacío. Madrid duerme otra vez bajo su manto grotesco.
La obra termina con un diálogo simbólico entre dos personajes secundarios que pasan junto al lugar donde murió Max Estrella. Uno comenta, dicen que era un poeta. El otro responde, los poetas mueren de hambre. Y siguen su camino. La tragedia se disuelve en indiferencia, y el esperpento queda sellado como la expresión última de una sociedad sin consuelo ni justicia. El cuerpo de Max descansa, pero su visión, la de un mundo deformado por la hipocresía, perdura como el legado más lúcido del arte moderno. Así se cierra Luces de Bohemia, una elegía, una sátira y una profecía. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.